Lunes 8 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Temas distintos, temas propios del lunes, cada cual sale por un sitio, así que como es habitual comenzamos por el decano, por el Diario Córdoba. Titula el diario Grupo Z, los centros de salud reducen un 34% el uso de antibióticos. Córdoba, dice el diario Córdoba, Córdoba avanza más que Andalucía en el objetivo de frenar el auge de las bacterias multiresistentes. Las infecciones usuales en los niños las causan los virus y no las combaten estos medicamentos. Bueno, saben, es un empeño no solamente del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, sino de todas las autoridades sanitarias españolas y europeas, el combatir el uso del antibiótico. Saben que hay bacterias, como dice la portada del diario Córdoba, que se hacen multiresistentes a base del uso excesivo de estos antibióticos, hace que luego pues, no sean eficaces cuando realmente se necesitan y que se creen bacterias, superbacterias, que son inmunes al tratamiento farmacológico. Hace mucho tiempo que se pusieron en marcha este tipo de campañas para evitar el uso excesivo y el uso inapropiado, sobre todo, de estos antibióticos, y en ese sentido, pues Córdoba parece que está a la cabeza de esta lucha contra el uso inapropiado, de los antibióticos. No significa que no usemos antibióticos cuando no sea necesario. O sea, está claro que cuando sea preciso hay que utilizar el antibiótico, pero hay ocasiones en las que se usa de manera innecesaria y eso hace que nazcan estas bacterias multiresistentes que hacen que sean ineficaces cuando sean oportunos. Es muy frecuente y eso muchos de ustedes. Está Paco con nosotros, Paco Pollato, cuando quiera Paco se puede sentar para continuar conmigo este repaso. Gracias Paco por tu visita, por tu presencia aquí. Le decía que no es que no se puedan utilizar nunca los antibióticos, sino que hay que utilizarlos cuando son efectivamente necesarios. Los virus no se combaten con antibióticos, la gripe no se combate con antibióticos, es decir, hay muchas ocasiones en las que recurrimos al antibiótico, sobre todo lo utilizamos de manera porque nos queda una caja en casa, porque algún vecino nos lo recomienda. Cuidado con la autoprescripción y vayamos al antibiótico cuando sea efectivamente necesario y no cuando nosotros entendamos que no somos médicos, que lo sea será, yo no lo soy, cuando sea necesario. Saludos a Paco Pollato. Paco, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No es que haya caído una nevada, pero casi. Tenemos muchas nevadas de las que hablar hoy en nuestro repaso. De hecho, y vamos para allá con ese asunto, con el de las nevadas, que es portada tanto la foto del diario Córdoba, que hemos visto, como la portada del diario ABC. El diario Córdoba, una foto de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, arrastrando un coche, empujando un vehículo, la nieve vuelve caótica, la operación retorno. El diario ABC en su página 1, también la UME, también los militares de la UME, pues acudiendo al rescate de los conductores que quedaron atrapados ayer en la AP6, la carretera de La Coruña, en este caso la autopista de peaje. Fue un caos absoluto el sábado tarde, domingo, en la carretera de España, por imprevisión. La verdad es que todo el mundo se culpa ahora uno a otro de quién es responsable. Bueno, yo creo que esto es algo endémico en este país, sí, que es lo preocupante, ¿no? Porque las circunstancias son muy propicias, ¿no? Es invierno, es Segovia, es Castilla, no es Córdoba, donde una nevada así pues nos cayó en el año 2010, pero evidentemente yo creo que hay que repartir las culpas en su justa medida para los culpables o responsables, ¿no? Yo apuntaría en primer lugar a la concesionaria, ¿no? Las concesionarias de la autopista en este país, que además suelen ser rescatadas algunas veces por el Estado, yo creo que deberían dar más el callo, ¿no? Y en este caso parece que no lo dio suficientemente porque rápidamente se echó en manos del Gobierno y tuvo que intervenir el Ejército. La previsión del Gobierno, evidentemente, de Fomento y de la Dirección General de Tráfico, en que la información pues sea un poco más fluida y sobre todo porque estamos ante el fin de semana de vuelta a casa, que evidentemente había unas previsiones muy malas, yo creo que hay que insistir mucho más. Pero también está la imprevisión de los propios conductores, ¿no? Yo creo que todos los que viajamos sabemos, miramos el tiempo con antelación, sabemos la ruta más propicia, tomar las medidas idóneas
y evidentemente pues aquí se unieron todos esos factores para que se produjera ese colapso. Creo que había una nacional paralela a esta autopista donde no hubo ningún problema con la nieve, ¿no? Yo creo que hay que repartir culpas perdón, en su justa medida, pero lo cierto es que se convierte en algo endémico, porque esto ya le pasó a un gobierno del PSOE, ya le pasó a un gobierno de Aznar y le ha pasado a un gobierno de Rajoy, ¿no? Y ya digo, enero, Segovia, Castilla y unas previsiones conocidas, ¿no? Sí, en cualquier caso también nevó en Córdoba un poquito, en Cabra, por ejemplo, nevó en tu pueblo. Magnífico. Cayó. Sí. Fue una estampa preciosa la de la Sierra y una estampa preciosa la de Priego de Córdoba, donde el propio casco urbano se llenó de nieve desde primeras horas y bueno, eso siempre da una alegría extraordinaria. Se van a viajar, aunque ya no hay riego y como decía Paco menos en Córdoba, pero el depósito lleno, un poquito de comida, claro, también hay cosas que... agua, efectivamente, claro. Yo creo que muchas veces nos lanzamos a la carretera con mucha alegría y sobre todo si nos están informando por los medios de comunicación también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Es verdad que no es la costumbre en España que pueda haber en Francia o en Alemania o en países centroeuropeos donde esto sucede con mucha más frecuencia y también se producen colapsos, no solo en España, pero creo que tenemos que ser un poco más responsables como conductores. Pero evidentemente yo me pongo en la piel de un conductor que se acerca a la entrada de la AP6, que es una autopista, y ve las vallas abiertas, ve la entrada abierta, no creo que vaya a pensar en lo que le espera unos kilómetros después. Lo que puede pensar es que está todo en orden y que puede circular. Por eso digo que las concesionarias, que en este país es muy benévolo con ellas y se ha rescatado a más de una concesionaria con el dinero de todos, yo creo que tiene que poner un poquito más de carne en el asador. De hecho, algunos dos conductores atrapados decían, cogimos la de pago por quitarnos de en medio pronto, porque la otra, la Nacional 6, se suponía que iba a tener mucho más tranque, claro. Efectivamente, uno piensa que está ante una vía de superior categoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde las condiciones de tránsito son mejores, siempre cogemos la autopista aunque haya que pagar, pues porque va uno más seguro, o va más tranquilo, o tarda menos. Y en este caso era la boca del lobo, ¿no? Titular que nos queda, el del diario El Día, 6 columnas, habla del alquiler de la vivienda. Dice, el coste de la vivienda de alquiler aumenta un 9% en el último año. El arrendamiento de un piso de unos 70 metros cuadrados asciende a 450 euros. Es otro indicador, Paco, de la recuperación económica. Y también es un indicador de que no nos escarmentamos, quizás, porque muy pronto hemos pasado de la crisis absoluta a recuperar precios casi precrisis. Es cierto que en los últimos años que se está recuperando el sector inmobiliario poco a poco, donde más se está produciendo esta recuperación es en la parte del mercado de segunda mano, que son la mayoría de los pisos que se están vendiendo pues son de segunda mano, y en el mercado de alquiler. De hecho, es bastante frecuente ya en los últimos años algunos estudios que apuntan que en Córdoba una de las inversiones de mayor rentabilidad que hay ahora mismo son dos, es alquilar una vivienda y alquilar un local comercial, sobre todo el segundo, alquilar un local comercial. Aquí se une una demanda que está aumentando, claro. Todavía el hecho de meterse en una vivienda, comprar una vivienda, supone una mayor exigencia por parte de las entidades bancarias para dar la hipoteca y mucha más prudencia por parte de los compradores, dados los antecedentes que hemos tenido. ¿Qué ocurre? Pues que se deriva mucho al alquiler. El alquiler se ha regulado también mucho más, se ha normalizado mucho más de lo que estaba antes y se está convirtiendo paulatinamente en una vía alternativa para tener una vivienda que antes en España no tenía tanto peso. Aquí hemos sido tradicionalmente compradores de vivienda. Esto anima los precios, evidentemente, y anima los precios del alquiler, como está ocurriendo, y la vivienda de segunda mano, que es la que está tirando del aumento de ventas que está bien. Con respecto a segunda mano, los pisos que se compran a un banco son de segunda mano. Claro, esa es que esa es la confusión que puede haber. Se puede interpretar de las dos formas. Puede ser vivienda nueva, porque es realmente vivienda nueva, pero se puede entender que es vivienda de segunda mano quizás por el tiempo que ha pasado. Y porque no se compra al constructor, sino se compra al propietario. Al propietario, a la Sareb o al banco en este caso, ¿no? Y también por el tiempo que ha pasado, bueno, en algunos casos tiempo que ha pasado porque eran promociones que estaban ya construidas, en otras no porque los bancos, las entidades son las que están construyendo, ¿no? Se puede entender de las dos formas, aunque casi que se incluye más en el tipo de vivienda nueva. Pero creo que estadísticamente, si tú lo compras un piso a un banco que se ha quedado con el piso por no pagar la hipoteca... Se puede entender ya de segunda mano, sí, claro, porque ha tenido un segundo comprador, en este caso, en la entidad bancaria, que se lo queda como garantía. Ha sido un ocupante del piso, realmente. Sí. También hablabas tú del cambio de hábitos del comprador al arrendador. Trae el diario de Córdoba que casi la mitad de los desahucios de Córdoba son en pisos de alquiler.
¿Se ha trasladado también el problema ahora al alquiler? Porque habitualmente el moroso lo era en la hipoteca. Ahora ha surgido el moroso también en el alquiler. Pero eso ha venido arrastrado también en la época de crisis, ¿no? El hecho de que muchas personas no han podido pagar los alquileres, ¿no? de las viviendas, ¿no? Y quizás se ha puesto el foco menos en ellos porque eran las viviendas en propiedad las que han copado por lo menos la información, ¿no? Y todas las alertas que hemos dado sobre estos casos no tan desgraciados. Es verdad que ahora salen a la luz estos casos de alquiler porque evidentemente la situación fue extrema. Incluso esta morosidad se trasladaba al propio pago de las cuotas de comunidad, con lo cual estaba en todos los ámbitos, pero en el caso del alquiler sí se ha notado mucho más porque normalmente se puede decir que podían ser familias que tuviesen unos recursos menores o que estuviesen en un nivel de renta inferior, y fue a las primeras a las que le tocó de lleno la crisis, y pese a que los propietarios en muchos casos, es cierto, que les han perdonado mensualidades o que esas mensualidades se han ido dejando para ver si recuperaban, al final han entrado en el mismo procedimiento de desahucio. Vamos con una noticia que tiene dos caras. El diario El Día y el diario Córdoba traen la botella medio llena o medio vacía. Dice el diario El Día: rebajas que esperan al buen tiempo. O el buen tiempo, dice. Los descuentos arrancan condicionados por las bajas temperaturas. Sin embargo, el diario Córdoba sí que ve ya la botella medio llena. Titula: el frío no arredra a los consumidores que acuden con ganas a las rebajas. Bueno, parece que es un poco contradictorio. Bueno, puede ser complementario. Es decir, es verdad que ayer las calles no estaban excesivamente llenas, había mal tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, había muchas ganas de rebajas, pero esto también viene inducido porque el efecto que ya tiene la campaña oficial de rebajas no es el que había años atrás. Ya los descuentos han empezado desde hace más de un mes, porque la ley permite que eso se produzca, con lo cual las gangas como tales no tienen el atractivo que tenían otros años cuando esos descuentos anteriores no se producían. Y efectivamente un 7 de enero era un día de cola, de carrera, de prisas por encontrar el mejor producto y el mejor precio. Y por otro lado, tiene de bueno el mal tiempo, algo que los comerciantes venían diciendo desde hace meses, ¿no? Eso provoca que se busque prendas de abrigo, por ejemplo, ¿no? Por fin, ¿no? Y puedan vender abrigos, puedan vender gabardinas, paraguas, cosas que hasta hace casi 3 semanas pues no se podían vender en Córdoba, con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, estas primeras semanas de las rebajas son las más fuertes, ¿no? Por donde se produce la limpieza de estocaje de muchos establecimientos y donde efectivamente están las gangas, pero no es menos cierto que todos los que hemos estado estos días comprando Reyes o hemos estado en algún comercio nos hemos dado cuenta que los precios, y aquí que había ofertas tremendas, ¿no? Como si tuviéramos unas rebajas permanentes, que de hecho no deja de ser un estímulo necesario para los comerciantes para poder activar unas ventas que iban regular hasta ahora. Sí, porque además el comercio electrónico, sobre todo de ciertas cosas, no acaba de funcionar. La ropa no se compra por internet o no tanto como otras cosas. No comparto esa opinión, José Luis, precisamente porque nosotros este domingo en ABC dábamos un reportaje acercándonos a un fenómeno que quizás esta Navidad uno se lo ha encontrado más de cara, ¿no? Hablábamos con algunas empresas de transporte en Córdoba y nos estaban dando cifras de un incremento de hasta el 30% en los repartos de mercancías en esta Navidad, provocado precisamente por la fiebre del comercio electrónico, ¿no? O por la fiebre de Amazon, que prácticamente se han convertido en los Reyes Magos de esta Navidad. Y eso está obligando, y los propios comerciantes o pequeños comerciantes lo comentan, está obligando a ponerse las pilas al sector tradicional en cuanto a la prestación de esos servicios. Y donde más incidencia está teniendo este incremento del comercio electrónico es en la tecnología, la telefonía, pero también en lo textil. Sí, también en lo textil y en lo electrodoméstico. Y en lo textil, que aunque nos pueda parecer que puede ser más dificultoso comprarse una prenda por comercio electrónico, ni mucho menos. Está detectándose que por ahí es por donde se están produciendo los incrementos y el bocado que le está comiendo terreno al sector tradicional. Seguimos con las fotos. El diario ABC trae una foto en la portada, una entrevista que firma Paco, por cierto. Rabanales Plaza echa a andar, titula. Los promotores piden en una entrevista a ABC agilidad para las empresas que se instalen en el parque comercial. Bueno, parece, tú de primera no lo conoces, que esto ya no tiene retorno, que ya por fin se ha abierto el camino para que se instale Rabanales Plaza. Bueno, el culebrón ha terminado, por decirlo de alguna forma, solo falta un trámite, que es que se publique en el Boletín Oficial de la provincia todo el trámite urbanístico que quedaba pendiente y aprobado el Pleno, pero ahora empieza una segunda parte de este proyecto. Ahora se ponen los relojes a cero
porque estos promotores, que son cordobeses, necesitan con urgencia encontrar dos grandes empresas locomotoras, que se dice que son las que al final configuran el parque comercial. Yo creo, para que los telespectadores se hagan una idea, este parque comercial es un poco parecido al que tenemos en el barrio del Guadalquivir, donde hay unos multicines y hay algunas enseñas comerciales muy conocidas. Lo que ellos buscan, y lo que tenían hace años casi cerrado, y la tardanza en los trámites del ayuntamiento y la patada política que se le dio al proyecto derribó, lo que busca son dos grandes empresas que sean las que al final configuren el diseño del parque. No sé si habrá una grande de bricolaje y habrá otra grande complementaria de otro sector, y ellas son las que prácticamente deciden o prácticamente marcan la directriz de cómo tiene que ser ese parque. Incluso ya pueden hasta atraer los pequeños comercios que vayan adjuntos a ellas. No es menos cierto que los promotores están muy interesados en reservar un pequeño espacio de ocio y de hostelería como servicio al propio campus universitario, pero sobre todo la insistencia de ellos, viendo los antecedentes, es que por favor, y además lo dicen así, o sea, lo piden por favor, es que no se le ponga las mismas trabas que han tenido que padecer ellos a esas empresas que ahora vengan, tengan que presentar su proyecto y se les dé licencia, ¿no? Estamos viendo ahora mismo en la ciudad que hay inversiones interesantes en cuanto al punto de vista comercial, como puede ser Conforama en el parque de la carretera de Palma del Río, a la cual se le ha dado ya licencia y va a construir una superficie importante de venta. Pues lo que piden ellos es que el proyecto tenga una continuidad, que puede ser a lo mejor tener cerradas estas dos locomotoras y en un par de años o así ya pueda estar funcionando, porque pensemos que esto es un parque comercial que está en una zona de la ciudad de muchísima actividad. No solo tenemos un campo universitario, sino que enfrente hay 2 o 3 polígonos industriales, algunos que está ya completamente saturados y que al final requieren de unos servicios. Curiosamente, esta va a ser la última gran superficie que veamos en Córdoba en los próximos 5 años, o por lo menos así será si se cumple un acuerdo de pleno que hubo hace unos meses, en el que todos los partidos políticos acordaron una moratoria de implantación de grandes superficies. Y eso, bueno, viendo un poco la inversión que esto acarrea, los puestos de trabajo, no sé si es bastante cuestionable, pero es algo que parece que ha pasado desapercibido, pero no es baladí. La parcela que va a ocupar el Rabanales 21 es la más cercana al campus. Sí, es el pico. Si tomásemos como imagen un cornetín, pues sería el pico del cornetín, digamos la parcela más mala que había en el parque. Sí. Esa es en la que se va a hacer la zona comercial, que además tiene un magnífico acceso desde la antigua carretera de Palma del Río, está muy cerca de una de las entradas de Rabanales, de la antigua Nacional Cuarta de Alcolea, muy cerca de la entrada a la zona del Paraninfo, y bueno, no deja de tener un ave que pasa al lado, que además ha sido una de las fotografías que hemos publicado hoy, o sea que la ubicación es muy buena, dentro de que era de las peores parcelas que había en un principio en el parque. Bueno, pues muy interesante la entrevista. Piden seguridad, como decía Paco, pues seguridad jurídica, porque llevamos unos años en los que las empresas han encontrado demasiadas trabas y han puesto en marcha proyectos, han apalancado inversiones y luego se han encontrado con que había de marcha atrás. Y es quizás el temor máximo que tiene. Claro, es que al final todo lo que ha ocurrido con Rabanales Plaza es un mensaje muy negativo para empresarios e inversores en Córdoba, porque si alguien llega, quiere invertir y se encuentra que va a tardar 3, 4 o 5 años en poder empezar a poner en marcha ese proyecto, indudablemente se lo va a pensar y se va a marchar a otra ciudad. Claro. Todavía tenemos pendiente una serie de aperturas de hoteles muy importantes en la ciudad. Hablamos de ella ya hace más de un año, sí. Ha pasado más de un año y no se ha visto obra todavía de momento ninguno de estos proyectos. De Sevillana parece que va un poco avanzado. Sí, porque fue el primero en anunciarse, pero luego ha habido 4 o 5 proyectos de 4 y hasta de 5 estrellas que se han anunciado y de momento no se ha visto nada. Entonces hay una coincidencia en exigir al ayuntamiento y en concreto a la Gerencia Municipal de Urbanismo que haya celeridad en la tramitación de permisos y de licencias, y se está convirtiendo en un embudo, en un cuello de botella, pues que hace peligrar y que pone en jaque todo este tipo de inversiones. Vamos a dar una vuelta por la provincia. Por ejemplo, el diario ABC habla en su portada de población. Titula: un total de 13 pueblos consigue aumentar la cifra de su población desde el año 2007. Quizá el problema, Paco, sea que hay luego otros muchos, 60 municipios, que pierden población en la última década. Y no se está consiguiendo anclar la población joven sobre todos los pueblos.
Claro, esa es la cara y la cruz, ¿no? Es verdad que Córdoba en la última década, si miramos todo el territorio provincial, es una provincia que pierde población y eso es un problema porque incide en todo, incide en la renovación de las generaciones, sobre todo en los pueblos, porque la capital sí gana poco, pero gana. Y luego está este frente de unos 13 municipios, muy señalados, muy en el entorno de Córdoba capital, sí, en la Vega del Guadalquivir, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, municipios... Almodóvar también. Efectivamente, municipios que al final, o Villafranca, municipios que están cerca de la capital, bien conectados, que las condiciones de ubicación en viviendas son buenas y que al final se han convertido, no diría en ciudades de dormitorio, pero casi, ¿no? Y que tiran un poco de ese desarrollo que pueda haber demográfico en la capital. Pero es verdad que la situación es dramática, por ejemplo, en el Valle de los Pedroches, ¿no? O en el Alto Guadiato, donde hay municipios que cuentan con 300, 400 habitantes y donde el relevo generacional es imposible, ¿no? No estamos en la situación que puede ofrecer Castilla y León, por ejemplo, donde ya hay pueblos fantasmas, ¿no? Pueblos abandonados, pero es preocupante la situación de algunos de estos municipios, incluso en el sur de la provincia. Vemos cómo se estancan Fuentetójar, Zuero. Hace poco también nosotros incidíamos en otro reportaje porque el tema demográfico nos parece que es un tema muy preocupante y que hay que señalar y estar muy pendiente de él y poníamos el acento en esos pequeños pueblos que con imaginación, con actividades y con unos alcaldes muy emprendedores en ese sentido están defendiéndose, ¿no? Por poner el ejemplo de Añora, que sí está en el Valle de los Pedroches, pero que es un municipio que gana habitantes, poquito, pero tiene una vida ese municipio que se ha convertido en un icono del desarrollo tecnológico rural e incluso un icono para el propio Amazon. Bueno, pues son pequeñas etiquetas que van permitiendo que el pueblo no se muera. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante, aunque como tú decías, la situación en una franja de municipios de la provincia es más que preocupante. Además hay dos factores que creo que Córdoba es peculiar, la provincia. Primero, que no existe una área metropolitana como existe en Sevilla o en Granada o en Málaga, donde hay muchas personas que van y vienen continuamente a la capital. Y segundo, que no hay ningún polo, aparte de Córdoba, importante, porque Lucena son 40.000 habitantes. Mientras que en otras provincias tenemos, no sé, en Málaga está Ronda, está Antequera, o en Sevilla está Carmona, hay pueblos, Dos Hermanas, pueblos grandísimos. Bueno, pero yo en ese caso sí te doy la razón, en el hecho de que falte en Córdoba un área metropolitana cohesionada, y eso que Córdoba tiene uno de los términos municipales más grandes de Andalucía. Pero es curioso que no existe un ente, no tiene uno en la cabeza el área metropolitana de Córdoba. Y en eso puede tener mucha incidencia la falta de comunicaciones. Ahora que hablamos tanto del cercanía o de las carreteras o de haber creado no solo infraestructura sino proyectos en el que el transporte y el acercamiento a la capital sea fundamental, ¿no? Pero yo en el sur de la provincia sí creo que existe un polo bastante interesante que sostiene, ¿no? Y que es un poco un contrapeso a la capital. No son municipios que estén excesivamente cercanos, salvo el caso de Cabra y Lucena, pero si uno coge un círculo y mete a Lucena, Puente Genil, Cabra, Montilla, bueno, Aguilar, o sea, estamos hablando ahora mismo de que en un radio prácticamente de 20 kilómetros puede haber una población de 100, 150.000 habitantes, ¿no? Donde sí se produce un desarrollo no solo agrario, estas son las que se llaman agrociudades, sino que tiene un contrapeso industrial. Lucena se está recuperando en población, está recuperándose con el frío industrial, Puente Genil está creciendo mucho, Cabra se mantiene, Baena, o sea, ahí hay un nicho de poblaciones de más de 20.000 habitantes que sí pueden ser un poco el contrapeso de la capital y a las que la autovía hacia Málaga ha favorecido mucho en ese sentido. Seguimos avanzando. En la provincia decía, titula el diario El Día, el auto del Viso completa todos los pases a pesar de la lluvia y el frío. Hablaba antes Paco de Añora, también el Viso en el tema de la promoción turística es ejemplar, un pueblo tan pequeñito como el Viso y entre la vaquilla, aquellas que tiene, sí, es una zona que consigue concitar muchísima atención del público. La verdad es que hay que elogiar el esfuerzo que hacen estos alcaldes y estas poblaciones, porque son poblaciones que además están muy mal comunicadas. Sí. El Viso prácticamente podríamos decir que es, si no la última población al norte de Córdoba, pues casi, ¿no? Uno ve además su término municipal y es como una franja muy estrechita. Pero bueno, aparte de estar mal comunicados, ellos intentan convertir 3 o 4 citas al año en atractivo para que la gente vaya, para que siga vivo aquello y suscite interés. Y en eso, en las representaciones teatrales, además, el Viso, Hinojosa, Dos Torres, Belalcázar, Fuente Ovejuna, bueno, pues se agarran a un clavo ardiendo. Hay que insistir y hay que apoyar este tipo de iniciativas que al final son los que, bueno, mantienen vivo el interés en el pueblo y hace que no se vayan todos de allí, ¿no? Y además en este caso pues
un auto sacramental famoso, legendario y bueno, que implica a todo el pueblo, que es de lo que se trata. Hay que esperar 4 años ya para ver la nueva representación, es cada 4 años. Seguimos en el norte, dice el diario El Día que la presencia de algas provoca mal olor en el agua de Sierra Bollera, un pantano que embalsa agua del Guadiato, que da agua potable a la zona del Alto Guadiato y también a la zona de Pedroche, y que está sufriendo especialmente la bajada del caudal. Sí, bueno, soy un neófito en la materia, pero entiendo que tendrá una relación directa el bajo nivel que tiene de agua embalsada, ¿no? Me imagino que el agua en un pantano suele ser un agua estancada, pero si hay entrada de lluvia, salida, hay un flujo, hay un movimiento, entiendo que no será lo mismo que la falta de agua prácticamente. Este es el embalse en el que se halló hace poco el coche con el cadáver de una persona que había desaparecido en el año 2009, ¿no? Que nos da un poco... Los restos iberos también fueron aquí. Efectivamente, el nivel debe ser bajísimo, ¿no? Entiendo que la flora de un pantano estará ligada a ese tipo de circunstancias, a no ser que sean especies invasoras, como también ocurre con el mejillón cebra, ¿no? Sí. Bueno, en este caso además los contaminantes, cuando hay menos agua, la densidad aumenta, lógicamente. También se ha pedido explicaciones a los ayuntamientos, en Proaxa. Siempre acordamos de Santa Bárbara cuando truena solo, porque el agua en general en Córdoba tiene buena calidad, en la que llega hasta los domicilios. Cuando no llega empieza a pensarse que si no hay un buen tratamiento en la segunda línea, en las conducciones. Este es un caso... Es cierto eso, porque hace poco también, no sé si el año pasado, hubo un episodio, no sé si recordará, en Almodóvar y en Posadas, que se detectó agua, que los alcaldes dictaron unos bandos en los cuales se prohibió durante un día o dos que se tomase agua, porque se habían detectado, incluso luego se detectó alguna sustancia. Es verdad que hay determinadas redes secundarias, que son las que van desde los pantanos hasta los depósitos de los municipios, que son muy antiguas y son muy largas, y evidentemente necesitan una renovación, y las circunstancias o el estado que presenten esas redes, que no será bueno ni óptimo, es el que permite la aparición también de problemas de esta índole. En este caso, el Guadiato, que yo lo conozco tanto Cervellera como Guadiato, tiene una auténtica inundación de algas. Lo que pasa es que cuando hay mucha agua, claro, bueno, ahí... Sí. Pues se diluye mucho más que cuando no la hay. Vamos a seguir avanzando. Encontramos el tema del Córdoba, que se nos va la hora. Tanto en el diario ABC como en el Día hace referencia al relevo que no acaba de llegar, en el caso del diario ABC, con foto para Jesús León, el que va a ser a partir del miércoles, jueves, vamos a dejarlo en cuarentena, el nuevo propietario del Córdoba. A días del traspaso de poder en el Córdoba, dice el diario ABC, el club baraja el miércoles para sellar la compra con León y Oliver. Luego también referencia a otro asuntos de deporte. En el diario El Día, tema deportivo, el Córdoba cierra la primera vuelta ante penúltimo y a 7 puntos de la permanencia, aunque es cierto, está la parte de superior, aunque es cierto que la imagen que dio el sábado de Gijón no es la habitual, mejoró un poquito, pero parece que todavía estamos en una pelea entre despachos y banquillos, ¿qué tapa qué? Bueno, hay una inestabilidad absoluta ahora mismo en el equipo, hay un tapón, por decirlo de alguna forma, porque tenemos a los propietarios esperando en la puerta, los propietarios que además traen debajo del brazo prácticamente medio equipo nuevo, aparte de las decisiones económicas que quieran tomar, y tenemos el retraso que está habiendo en que puedan operar y tomar decisiones. Los fichajes tenemos de plazo hasta el 31 de enero, faltan 3 semanas. Se supone que ya con la firma de la compra y la escritura de esa compra, pues ya tomarán el poder, tomarán decisiones y se resolverá el primer aspecto y más urgente, que es el deportivo, ¿no? Bueno, jugamos como siempre y jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Que es lo que sucede. También el equipo necesita una estabilidad, si va a haber un entrenador nuevo, si va a haber fichajes nuevos. Evidentemente la apuesta deportiva tiene que ser muy, muy agresiva en ese sentido para poder permanecer en segunda división. Y luego entiendo que la parte institucional, el peso va a caer más en la cara, en el rostro de Jesús León, aunque sea uno de los dos compradores, el otro es Oliver, pero la parte institucional va a recaer más en él, ¿no? Va a ser la cara visible del nuevo Córdoba, pues también debe ir despejando una serie de incógnitas importantes, el Consejo, una serie de medidas para atraer a la afición, la contabilidad que pueda encontrarse,
el nuevo propietario, ¿no? Y luego conocer la opinión del nuevo propietario en otros asuntos que hay ahí en el entorno del Córdoba y que se irán despejando, suponemos. Se supone que algo habrán fichado ya o apalabrado, porque si no nos quedamos sin fichaje. Coutinho lo hemos perdido ya. No, hemos perdido la oportunidad de fichar a Coutinho, pero yo creo que en eso, en la parte deportiva, que está más el papel del otro propietario, de Luis Oliver, sí. Yo creo que prácticamente 4 o 5 jugadores al menos están cerrados, sino a punto de cerrarse, para en el momento en el que ya tomen el poder, poder hacer efectivas las incorporaciones cuanto antes mejor, obviamente, porque saben que cuanto antes entren, y si llega un nuevo entrenador además, pues el equipo tiene que funcionar lo antes posible, ¿no? Y ahora hay una visita nuevamente fuera del Arcángel a Cádiz, que es un partido pues donde hay probabilidad de que el Córdoba no saque tampoco los 3 puntos, ¿no? Con lo cual la situación se agravaría y aumentaríamos la distancia con los puestos de salvación. Se nos echa el tiempo encima. 2 asuntos que quiero hablar con Paco, así que muy rápidamente. El diario ABC, en su portada, caso ERE, la Junta admite ahora que hubo corrupción. Sabe que se está juzgando la trama, la pieza política del caso ERE, pero bueno, está todo salpicado, la parte política con la parte administrativa. Esta revelación no sorprende a nadie tampoco. Llega tarde, ¿no? Como tantas otras cosas. El dinero de los ERE tampoco se está recuperando. Si nos vamos a la cantidad de dinero que ha recuperado la Junta y que prometió que iba a recuperar, es ínfimo, ¿no? Sí. Hombre, es bastante sangrante, aunque no hay todavía una sentencia judicial sobre la mesa que así lo dictamine, ni en la parte política ni en la parte administrativa, pero resulta un poco sangrante ahora mismo en los oídos y en la vista de los lectores, que la Junta pues ahora admita que hubo corrupción en el caso de los ERE, cuando es algo, yo creo que manifiesto, pero más que evidente, ¿no? Por las declaraciones incluso de los propios protagonistas, ¿no? El chorreo de dinero que se ha perdido, de la forma que se ha perdido, y que aunque, insisto, no hay una sentencia judicial, que también la instrucción del caso y ahora el proceso judicial también tiene su línea que comentar, pero resulta bastante llamativo que la Junta a buenas horas mangas verdes, ¿no? Cuando es algo que, bueno, que todo el mundo ha insistido mucho en que se podía haber controlado de otra manera y haber cortado de otra forma, aunque claro, ahora llegan los momentos en los que nadie sabía nada, que algo, por lo menos la Junta empieza a admitir que algo sabía. Algo sabía. Y para terminar, otro asunto que parece, hay muchos temas que hay que comentar y que le invito como cada día que luego ahora vayan al kiosco, compren su periódico, entren en internet y lo vean. Pero hay un asunto que me parece muy curioso, dice el diario Córdoba: Iglesias quiere cambiar el nombre de Podemos. Esto se ha puesto casi un hábito en Podemos, que si Podemos, Ganemos, ahora Madrid, Barcelona en Común, quema mucho los nombres Podemos. Bueno, eso, por un lado, nos dice el mal momento que atraviesa Podemos, ¿no? Porque un partido que apenas tiene 4 años o 5 años ya está pensando en cambiar el nombre es bastante significativo, es porque algo no funciona bien. Después, la propia naturaleza de este partido. Un partido que se puede decir que se crea casi al pairo de la televisión, del efecto mediático de algunos de sus líderes, ¿no? Un partido como de usar y tirar. Que en esencia yo diría que Podemos ha cumplido un poco ese rol en esta crisis económica. Un partido contestatario, un partido que ha recibido mucho apoyo porque muchísimas personas en la sociedad que lo estaban pasando mal han canalizado, han encontrado en este partido, en Podemos, una especie de, no voy a decir comisionista, pero sí de intermediario de su malestar, ¿no? Ante otra serie de partidos, llámese el PP o el PSOE, a los que se ha culpabilizado, dependiendo de quién estuviese el gobierno y dónde, de la situación que estaban padeciendo. Y llama mucho la atención que ahora se busque un nuevo nombre, quizás en un nuevo escenario, en un nuevo contexto económico, en un contexto sociopolítico en el que ya se le está dando la espalda, como ha sucedido en Cataluña, donde las encuestas además apuntan a que va a ir descendiendo el respaldo hacia esta formación política. Los líderes siguen enfrascados en guerras intestinas, en peleas internas, y siempre se intenta con este tipo de medidas dar una patada hacia adelante y cambiar algo para que todo siga igual, porque me imagino que los líderes no van a cambiar en ese sentido. Pero es curioso cómo cuando se hablaba de partido emergente parece que Podemos era el del impulso, Ciudadanos se retraía, ahora han cambiado las tornas, Ciudadanos quedaba para arriba y Podemos... Efectivamente, estamos viviendo una situación que difiere de la que hace un tiempo sucedía, ¿no? En la que parecía que Ciudadanos se había estancado y Podemos cobraba bastante fuerza, incluso en aquellos momentos compases en los que
Pedro Sánchez pudo ser presidente y Podemos... de sorpaso incluso. Efectivamente, Podemos tenía una posición de fuerza dentro de la izquierda, ahora estamos en otra situación completamente distinta. Ciudadanos, tras los resultados de Cataluña, irrumpe con mucha fuerza, en el PP están muy preocupados con esta situación y que se extrapole al resto de España, e incluso en el PSOE también hay preocupación porque a ellos les vaya comiendo terreno Ciudadanos. Bueno, pues se lo contaremos todo eso cuando aparezcan los periódicos. Como siempre, muchas gracias, Paco, por tu visita. Gracias a ustedes por estar ahí. Les dejo como cada mañana con Ángel Mellado, con su desayuno, con su café y media. Hasta mañana. Gracias por su atención.